Mira, el yoga para mí ha ido cambiando a lo largo de los años. Empecé a hacer yoga, yo creo que un poquito más de 25 años. Sí. Y claro, en ese momento, para mí el yoga era una manera como de sacar la energía de tensión que yo tenía. Eh, Era una manera de liberar frustraciones, era una manera de simplemente quitarme también cansancio, pero más que nada era sentir que mi cuerpo como que revivía, ¿sí? Posteriormente, el yoga fue una manera de adentrarme a un mundo interior, no solamente a nivel de cuerpo, sino a nivel de mente, reconocerme más, ¿no? Cómo me sentía y cómo pensaba. Y ahora para mí el yoga es una manera de complementar mi práctica de meditación, ¿sí? En el sentido de que el yoga me hace muy presente de cómo se siente mi cuerpo momento a momento, si mi cuerpo está albergando frustración, miedo, cansancio, enojo, melancolía, ¿no? Entonces eso todo lo registro y lo puedo trabajar tanto con el yoga como con la meditación. En un inicio la transformación la sentía solamente a nivel de músculos, de huesos, de articulaciones. Por supuesto que sentir siempre la vitalidad o el bienestar del cuerpo es bastante bueno, pero era como que una persona como dividida, un cuerpo flexible, sano, pero por otro lado una mente agobiada, una mente cansada, una mente tensa, ¿no? Una mente desubicada. Y, y ahora el beneficio, ¿no? Es como una cosa más integral, porque sé cómo trabajar mi mente y cómo trabajar mi cuerpo. Entonces, puedo mantenerme la mayor parte del tiempo, porque no somos perfectos, creo que en un estado de tranquilidad, en un estado de contento, en un estado de ecuanimidad, que para mí eso es la enseñanza más importante del yoga. El yoga ha tenido como son como oleajes, ¿no? Oleajes. El yoga empezó siendo una disciplina completamente espiritual, ¿no? Había pocas posturas y mucho más énfasis en lo que es la meditación y en el pranayama, ¿no? Y mucho énfasis también en el estudio de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, cuando vino la maestra Indra Devi, yo creo que como los años, no sé, han de haber sido inicios de los 50, algo así. Me cuentan algunas de sus alumnas, que ahorita ya son personas muy, muy, muy mayores, que las clases de yoga eran clases donde primero empezabas a leer textos filosóficos, ¿no? Que te daban una idea de cómo funciona la mente, ¿no? O de nuestras aspiraciones espirituales, y después hacías unas cuantas posturas, ¿no? Y después las posturas estaban dedicadas a preparar el cuerpo para la meditación, no para nada más. Y después te sentabas y meditabas. Pero después vino el boom de lo que se llama el yoga moderno, donde el énfasis se pasó principalmente a posturas, ¿sí? A hacer todo tipo de posturas, con mucha influencia de la danza, de la acrobacia, del circo. Y entonces ahí, ¿qué es lo que más conocemos? Porque el boom empezó en los años 70 sobre todo, ¿sí? Pero muchísima influencia de todas las artes que tienen que ver con el cuerpo. Y entonces el yoga se convirtió, incluso yo podría decir que hasta una especie de fitness, ¿sí? Y creo que ahorita estamos en otro oleaje donde estamos tratando de no irnos ni a ese extremo de que el yoga es solamente filosofía y pensar y estar sentado y unas cuantas posturas, ¿no? Ni tampoco es solamente el yoga de las posturas y fitness y más y más y más y más, sino estamos creo que llegando a un punto medio, lo cual a mí me parece muy interesante, muy positivo, realmente me emociona, ¿no? Me emociona ver cómo tanto generaciones nuevas de maestros como de maestros que ya tenemos un poco más de tiempo en esto, estamos investigando más de cómo se relaciona cuerpo, mente, emociones para llevar el yoga a las personas de tal manera que puedan realmente experimentar lo que es ese estado de integración.
se difunde mucho el yoga en base a cualidades físicas. Es decir, si nosotros nos acercamos a ver revistas de yoga, libros de yoga, páginas de yoga, todo lo que hay sobre yoga, inmediatamente es la figura, por lo general, de una mujer muy delgada y haciendo posturas muy demandantes a nivel de fuerza y a nivel de flexibilidad. Yo creo que eso ahuyenta a muchas personas, ¿no? Las ahuyenta de decir, eso no es para mí. En un sentido puede resultar muy atractivo y dices, ay, sí, yo quiero, pero inmediatamente hay una resistencia, ¿no? Entonces piensas que el yoga va a ser eso. Y realmente cuando tú vas a una clase de yoga te das cuenta de que no es tanto eso, ¿no? Es decir, porque el yoga se enseña desde posturas muy sencillas, desde aprender a trabajar con la respiración, pero creo que hay algo como que no checa lo que a veces se hace en el salón de yoga con lo que a veces se difunde del yoga. Entonces las personas de pronto dicen, no, pero es que eso cómo me va a servir a mi vida diaria, ¿no? Y realmente creo que lo que hay que difundir es que el yoga puede ser muy simple, muy sencillo, muy adecuado para todo tipo de cuerpos. Y lo que va a hacer es que te va a hacer un cuerpo primero sensible, ¿sí? Es un cuerpo que va a estar descansado. Y yo creo que un cuerpo así nada más que esté descansado en esta ciudad, para mí ya es un gran, gran logro. Sentir que estás vivo, que estás viva. Y de ahí esa sensación de descanso del cuerpo está conectado directamente con el descanso de la mente. O sea, ahorita todo lo que se ha descubierto a través de la neurociencia, de la neurofisiología, es cómo se da esta conexión de cuerpo y mente. Los procesos vinieron a través de la enseñanza de dos maestros, mis dos mentores principales, que para mí uno es el sol y otro es la luna, ¿no? Porque un maestro, Dharma Priya, él me enseñó a tomar conciencia de cada parte de mi cuerpo, con una enseñanza muy, muy meticulosa, muy profunda, un yoga, digamos, más enfocado a lo físico, pero enseñado de una manera muy consciente, donde me enseñaba, por ejemplo, a distinguir entre el esfuerzo y el dolor, ¿sí? Es decir, lo que es apropiado para mi cuerpo y lo que ya me está llevando a lastimarme o a lesionarme o solamente a sacar patrones de avidez, ¿sí? Entonces, él me llevó realmente a conocer casi como músculo por músculo. Pero después tuve a tengo otro maestro que es el maestro David McAmont, que con él yo aprendí la importancia de lo que es el yoga restaurativo y el yoga terapéutico y la importancia del descanso, que es muy importante descansar, que el yoga no se trata de hacer todos los días yoga, 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 yoga y más y más y más y más, sino a lo mejor puede pasar periodos en que uno lo que necesite es más hacer posturas sencillas, recostados en el piso, respirando o simplemente meditando. Hay un concepto que ahora se está usando mucho, sobre todo en la neurociencia, que es el concepto de autorregulación. Y autorregulación se refiere a una capacidad que tiene el ser humano, ¿no? En todos tus sistemas, incluyendo tu cerebro, para poder llegar a lo que es el punto medio. Entonces, claro, ahora la enseñanza a veces se enseña mucho de enseñar para autorregularnos. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en una sociedad donde todo es exigencia. Hay autoexigencia, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos tenemos que cumplir metas en el trabajo, ¿no? Y las metas en el trabajo tienen que ser medibles, ¿verdad? Te miden, ¿no? Yo tengo muchos alumnos que de pronto están muy estresados porque dicen, no, es que ahorita viene mi evaluación en mi trabajo y me cuentan, ¿no? En qué se trata la evaluación y claro, están en un estrés muy alto porque les evalúan y les miden todo, ¿no? Entonces estamos mucho con esta idea de que tenemos que ser eficientes y entonces tenemos que lograr ciertas metas, entonces nos autoexigimos. Pero por otro lado, eso lo tenemos que autorregular con lo que es el proceso de autocompasión. Es decir, sí puedo tener metas, pero que esas metas no vayan en contra de mi misma integridad física, mental y emocional, ¿no? Entonces ahí viene este proceso de aprender a escucharnos y decirnos, no, hasta aquí, paro un momentito,
paro un momentito y después le sigo. O decido que mi camino más bien va por otro lado, ¿no? Sí, yo creo que hemos tenido información sobre el cuerpo desde que íbamos en la primaria, ¿no? Porque tuvimos todos nuestros libros de anatomía, porque a lo mejor incluso después estudiaste una profesión donde estudiaste más de anatomía, pero eso no necesariamente quiere decir que sabes de tu cuerpo. Y yo creo que por eso la enseñanza del yoga tiene que ser tanto teórica como práctica, en el sentido de que el maestro es mejor que te explique, ahorita vas a trabajar con un músculo que se llama así y que si lo tocas está allí y cuando se tensa se siente así, pero ve cómo ahorita haciendo esto, ese músculo que se llama, por ejemplo, hoy di una clase sobre el músculo piramidal, ese músculo piramidal se va a relajar y te vas a sentir como al caminar o al correr, te vas a sentir con mucha más ligereza, ¿no? Entonces creo que en ese sentido cuando se enseñe yoga tiene que ir vinculado también con el conocimiento teórico, ¿no? Y vivirlo, porque solamente así se queda en la cabeza el conocimiento. Mi principal consejo es que continúen estudiando, porque ahorita hay un conocimiento invaluable en relación a cómo se conecta el cuerpo con la mente. Entonces, si el maestro se sigue entrenando, ¿sí? Y si estudia con ganas, es que realmente sus clases van a ir mejorando, porque va a tener un conocimiento mucho más apropiado para las necesidades de ahorita de las personas. Y el maestro siempre nos tenemos que estar actualizando, porque las necesidades del ser humano varían de momento a momento. ¿Sí? Entonces, lo que necesita ahorita, digamos, la población promedio en esta ciudad, en la Ciudad de México, es muy diferente a lo que necesitaban hace 20 años. Las enfermedades, hay enfermedades que están como, por así decirlo, de moda, ¿no? Y que requieren un entrenamiento de cuerpo y mente muy específico, muy diferente. Es un tema fuerte, ¿verdad? Porque ahorita la vida está como llena de amenazas, ¿no? Amenazas algunas que son reales, otras amenazas que son imaginarias, ¿no? Unas amenazas que son pequeñas y otras que las empezamos a ver como muy grandes. Y claro, al sentirnos amenazados, pues lo primero que surge el miedo, ¿no? Porque el miedo es nuestra respuesta, pues una respuesta de sobrevivencia, ¿no? Entonces, pensar también en el miedo es cómo respondemos al miedo, ¿no? Todos tenemos miedo y podemos responder al miedo simplemente huyendo o peleando o congelándonos. Y lo que tenemos que ver es primero notar que hay miedo, es lo primero, es decir, no negar que tenemos miedo. ¿No? Y después ver de qué está hecho ese miedo, ¿no? ¿Qué está hecho ese miedo y de dónde viene ese miedo? ¿Cuál es realmente esa raíz del miedo? Y a partir de ahí observar cuáles son nuestras capacidades y nuestras posibilidades. ¿Sí? Y a lo mejor ese miedo lo podemos trabajar por sí solos. A lo mejor ese miedo va a necesitar el apoyo de alguien más, de otro tipo de profesional, que nos ayude a trabajar con esos miedos. Sí, sí. Sí, con el yoga vas a estar explorando todo tu cuerpo y en cada parte del cuerpo albergamos alguna emoción. Entonces el yoga es estar como excavando suavemente, con mucho cariño, siempre con mucho cariño, y decir, aquí está este miedo, aquí está este dolor, todavía está, ¿no? Y sentirlo. Y casi es que esa sensación de sentirlo y de sentirlo lo va diluyendo. Es una cosa casi mágica. Pero es que la mirada, digamos, compasiva, la mirada autocompasiva hacia uno mismo y hacia nuestro miedo, es lo que diluye al miedo. A veces nuestros miedos lo único que necesitan es un poco de nuestro propio apapacho. Gracias. Sí, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.